En el corazón de Guanajuato, donde las casas coloniales se yerguen como coloridas cajas contra las áridas montañas del Bajío mexicano, la familia Mendoza heredó una mansión del siglo XVIII que había permanecido cerrada al mundo exterior durante décadas. El fallecimiento inesperado de la tía Remedios en el Hospital General de la ciudad los obligó a regresar de la Ciudad de México para hacerse cargo de la propiedad, un imponente edificio de cantera rosa con balcones de hierro forjado que daba a una de las calles empedradas más antiguas del centro histórico, a solo 3 cuadras de la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato. Miguel Mendoza, un contador público de 4 años con una vida organizada en la capital, estaba acompañado por su esposa, Carmen, maestra de primaria, y sus 2 hijos adolescentes. Sofía, una estudiante de preparatoria que sueña con estudiar periodismo, y Emilio, un apasionado de la fotografía y los videojuegos. La familia visitó la casa solo 3 veces durante su matrimonio, siempre por compromisos familiares ineludibles, y cada visita estaba marcada por una inexplicable sensación de malestar que nadie había expresado, pero que ellos habían sentido. La casa solo conservaba humedad acumulada, una edad indeterminada y algo más profundo que Miguel no pudo identificar al cruzar el zaguán principal por primera vez como propietario. Sus pasos resonaban en los patios interiores, rodeados de arcos de medio punto, creando ecos que parecían multiplicarse en las habitaciones vacías. Las fuentes de cantera estaban secas, llenas de horas muertas y pequeños nidos de pájaros que se habían desprendido de los techos de barro durante los largos años de abandono. Si disfrutas de este tipo de historias llenas de misterio y terror, no olvides suscribirte al canal y dejarnos saber en los comentarios dónde las ves. Nos ayudas a seguir adelante revelando el mejor contenido de historias reales que guardaste con desesperación toda la noche. Ahora continuamos con esta inquietante historia que marcará para siempre a la familia Mendoza y cambiará su comprensión de lo que significa heredar no solo propiedades individuales, sino también los secretos más oscuros del pasado. La primera semana completa se dedicó a limpiar y organizar meticulosamente, una tarea que parecía interminable. La casa tenía 3 plantas bien definidas y varias estancias principales de madera de membrillo, cada una llena de muebles antiguos cubiertos con marcos orientales con recubrimiento en polvo que habían adquirido un tono amarillento con el tiempo. Los techos altos con vigas de madera oscura crean sombras extrañas y cambiantes cuando el implacable sol de las tierras altas se filtra a través de las ventanas, algunas de las cuales aún conservan sus cristales originales con esas imperfecciones que distorsionan la luz de forma casi hipnótica. Carmen se alojó principalmente en la cocina principal y las áreas comunes, donde descubrió una despensa llena de frascos de conservas de décadas atrás, y una impresionante colección de utensilios de cocina de hierro forjado y cobre que parecían haber sido usados por generaciones de cocineros. La chimenea principal era de leña, con un sistema de extracción que se extendía por toda la casa, y junto a ella encontró un cuaderno manuscrito con recetas tradicionales de Guanajuato, escritas con elegante caligrafía antigua. Mientras tanto, Miguel se dedicó a revisar minuciosamente los papeles y documentos legales del estudio principal de su tía Remedios. Una habitación revestida de libros del suelo al techo que contenían no solo volúmenes religiosos y novelas clásicas, sino también una impresionante colección de documentos históricos sobre Guanajuato, incluyendo mapas originales de las minas de plata que habían hecho famosa a la ciudad durante la época colonial. Entre estos documentos se encontraban cartas personales, fotografías de familiares que databan del siglo XIX
y títulos de propiedad que revelaban que la casa había pertenecido a la familia Mendoza desde 1847. Los adolescentes, inicialmente reacios a participar en la limpieza, se fueron intrigando poco a poco con los tesoros descubiertos en cada habitación. Sofía encontró un baúl lleno de vestidos de época en perfecto estado, junto con sombreros, guantes y zapatos que parecen haber pertenecido a diferentes generaciones de mujeres de la familia. Emilio, por su parte, quedó fascinado con una colección de cámaras antiguas que encontró en el desván, algunas aún con película, sin revelar que prometía mostrar imágenes de Guanajuato de décadas pasadas. Fue durante la segunda semana, mientras exploraba el segundo piso con más detalle, que Sofía descubrió la casa que lo cambiaría todo para siempre. Al final de un pasillo tenuemente iluminado, casi oculta por una gruesa cortina que colgaba del techo al suelo, había una puerta que parecía diferente a todas las demás de la casa. Era más imponente, tallada con complejos motivos religiosos que incluían querubines, santos y símbolos católicos, pero lo más destacable eran sus múltiples cerraduras, 3 sistemas de seguridad diferentes y una gruesa cadena oxidada que parecía haber estado allí durante décadas. Cuando Sofía llamó a su padre con evidente entusiasmo en la voz, Miguel subió las escaleras de 2 en 2, seguido de Carmen y Emilio. La familia permaneció en silencio, mirando fijamente la puerta, que emanaba un aire de misterio y, de alguna manera, de advertencia. Miguel intentó registrar si su hija Remedios había mencionado alguna vez esa habitación en particular, pero no logró conversar al respecto. La búsqueda de las hojas correspondientes se convirtió en una misión familiar. Registraron cada cajón, cada armario, cada rincón del estudio, hasta que Miguel finalmente descubrió un compartimento secreto en la oficina principal, que se activaba al presionar una secuencia específica de rosetas talladas en el borde. Dentro del compartimento, junto con las 3 hojas que claramente correspondían a las cerraduras de la misteriosa puerta, encontré una nota amarilla escrita con la temerosa letra de la tía Remedios durante los últimos años. La nota simplemente decía: Miguel, si estás leyendo esto significa que murió y heredó no solo mi casa, sino también mi carga. La habitación del segundo piso nunca debe abrirse. He llevado esta carga durante 80 años. Si no puedes cumplir con esta petición, al menos espera a encontrar la fuerza para afrontar la verdad más oscura de nuestra familia. La nota desató un acalorado debate en la familia. Carmen, profundamente religiosa y respetuosa de las tradiciones familiares, insistió en que debía honrar los deseos de su hermana Remedios sin rechistar. Los muertos merecen respeto, argumentó, y si mantuvo esa casa cerrada durante 100 años, debió tener poderosas razones para hacerlo. Pero la curiosidad, ese impulso humano fundamental que ha alimentado tanto los mayores descubrimientos como las tragedias más terribles, puede ser más que la prudencia familiar. Miguel se sentía atormentado por preguntas que no podía responder. ¿Quién era Rosa María? ¿Por qué su nombre no aparecía en ningún documento familiar que pudiera encontrar? ¿Qué verdad tan terrible agobiaba a su hermana con la medicina durante décadas de su vida? Sofía, con la intensidad característica de la adolescencia y su fascinación natural por los misterios familiares, se convirtió en la voz más convincente a favor de abrir la habitación. «Papá», argumentó, «la tía Remedios ya no está aquí para llevar esa carga. Si hay algo en esa habitación que ha atormentado a nuestra familia durante generaciones, no tenemos el derecho, e incluso cuestionamos la obligación, de confrontarlo». ¿Qué es? Emilio, aún más joven, compartía la perspectiva de su hermana, pero desde una perspectiva diferente. Su mente práctica de adolescente del siglo XXI no podía comprender cómo una habitación cerrada podía representar una amenaza real. «Es solo una habitación», dice.
Lo que sea que haya dentro son solo objetos, quizás documentos antiguos o recuerdos que mi tía consideraba demasiado personales para compartir. No puede ser tan terrible como suena en esa nota. Tras 3 días de debate, oración y una noche de insomnio para Miguel, durante la cual revisó repetidamente todos los documentos familiares en busca de alguna referencia a Rosa María, finalmente se tomó la decisión. Era una tarde de verano, con el sol de octubre filtrándose por las ventanas de una manera que creaba patrones de luz y sombra particularmente dramáticos en la escalera del segundo piso. Miguel, con manos que temblaban más de lo que me atrevía a admitir, insertó la primera llave en la cerradura correspondiente. El mecanismo, a pesar de décadas de uso, funcionaba con fluidez, como si se le hubiera dado mantenimiento y se hubiera aceptado con regularidad. La segunda cerradura ofreció más resistencia, obligando a Emilio a vigilar la puerta mientras su sacerdote manipulaba la antigua isla. La tercera cerradura, la más grande y elaborada, finalmente se dio con un clic que resonó por todo el pasillo como un disparo. La cadena oxidada fue más difícil de quitar. Miguel usó pinzas y una fuerza física considerable, y cuando finalmente se rompió, el sonido metálico de la rotura pareció resonar por toda la casa, como si el edificio mismo hubiera estado conteniendo la respiración durante décadas y finalmente pudiera exhalar. La puerta se abrió con un largo gemido que pareció impregnar no solo la casa, sino el tiempo mismo, como el suspiro de generaciones de secretos finalmente liberados. El aire que escapaba de la habitación era notablemente frío y estaba cargado de una combinación de olores que incluía humedad, madera vieja y algo más profundo y perturbador. Un aroma dulce y metálico que hizo que Carmen retrocediera instintivamente, tapándose la nariz con la mano. La vivienda que se les presentó era espaciosa y bien amueblada, con un techo alto característico de la arquitectura colonial mexicana y una gran ventanal con vista al jardín interior. Durante el día, debería haber sido una vivienda luminosa y agradable, pero algo en la calidad de la luz que entraba parecía filtrada, como si el aire mismo fuera más denso allí que en el resto de la casa. Los muebles estaban cubiertos con marcos blancos que habían adquirido un tono amarillento, pero el enorme armario de cedro, que ocupaba una pared entera, captó de inmediato la atención de toda la familia. Era una pieza magnífica, desde el punto de vista artesanal, tallada con querubines, flores, santos y escenas religiosas, con un nivel de detalle que evocaba la maestría de los artesanos de la época colonial. Sin embargo, su indudable belleza quedaba completamente eclipsada por las manchas oscuras que recorrían su superficie como lágrimas perpetuas. Las manchas parecían haber brotado del interior del armario, extendiéndose de adentro hacia afuera durante décadas o incluso más de un siglo. Eran de un color marrón rojizo que se había oscurecido con el tiempo, creando patrones que parecían mapas de continentes desconocidos o, más inquietante aún, salpicaduras de algo que una vez fue líquido y que había quedado atrás. Estas marcas permanentes en la preciosa madera. El armario estaba asegurado con una cerradura de hierro forjado, con la característica pátina verde del metal oxidado. La cerradura era antigua y requería una hoja grande y elaborada, pero cuando Miguel revisó el juego de hojas que había encontrado, descubrió que ninguna era compatible con esta cerradura en particular. Carmen comenzó a recitar en voz baja una lección de avemarías que había aprendido en su infancia en Michoacán, mientras observaba las manchas del armario con creciente alarma. Su intuición maternal le decía que lo que estuviera estudiando dentro de ese mueble no era algo que sus hijos adolescentes debieran ver, pero al mismo tiempo
la embargaba la misma curiosidad morbosa que había llevado a la familia hasta ese punto. Sofía se acercaba al armario y examinaba las manchas. «Papá», dijo con una voz que sonaba como un sonar científico, pero no podía ocultar del todo su nerviosismo. «Esto parece sangre. Sangre vieja, muy vieja, pero definitivamente sangre». Emilio, que lo había estado documentando todo con su cámara digital, bajó lentamente el dispositivo. A través del lente, las manchas en el gabinete eran aún más siniestras, más definidas, como si la tecnología moderna pudiera capturar detalles que el ojo humano preferiría ignorar. Miguel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. A lo largo de su vida, había sido un hombre práctico, un contador que creaba números, balances y explicaciones racionales para todo. Pero antes era un armario manchado en una casa vendida hacía décadas, pero se enfrentaba a algo que desafiaba por completo su comprensión del mundo ordenado y predecible en el que había construido su vida. «Tenemos que abrir este armario», dijo finalmente, sorprendido por la firmeza de su propia voz. «Si hay algo cerca, nuestra familia lleva mucho tiempo guardando este secreto. Tenemos derecho a saber la verdad». La búsqueda de una herramienta adecuada para romper la cerradura se convirtió en una misión. Miguel estaba en lo alto de lo que había encontrado en el ático de la casa, un espacio lleno de herramientas que parecían haber pertenecido a varias generaciones de hombres de Mendoza. Entre sierras oxidadas, martillos con fundas desgastadas por décadas de uso y cajas de llaves tan viejas que se habían fundido en masas metálicas irregulares, encontraron una tenaza grande y pesada que prometía ser capaz de romper la vieja cerradura. Al regresar al segundo piso, cargando la pesada herramienta, encontró a su familia exactamente donde la habían abandonado, como hipnotizada por la presencia del armario. Carmen continuó rezando, pero ahora había añadido oraciones a San Miguel Arcángel, el santo tradicionalmente invocado para la protección contra fuerzas malévolas. Sofía sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos del armario desde diferentes ángulos, documentando la experiencia como algo menos aterrador. Emilio simplemente se quedó mirando las manchas, con una expresión entre fascinación y horror adolescente. Miguel colocó la abrazadera sobre el candelabro y fue aplicando presión gradualmente. El metal protestó con sonidos que parecían crujidos, pero tras varios minutos de esfuerzo sostenido, el candelabro finalmente cedió con un crujido que resonó por toda la habitación como el disparo de una pistola antigua. Por un instante, nadie se movió. El armario roto yacía en el suelo de madera, pero las puertas permanecían cerradas, como si lo que hubiera dentro hubiera estado esperando una invitación específica para revelarse. Miguel extendió la mano hacia las manos de bronce, pero se detuvo antes de tocarlas, mirando a su familia en busca de la confirmación definitiva de que todos estaban preparados para lo que pudiera encontrar. Carmen asintió con una determinación que contrastaba con sus nerviosas oraciones. Sofía se acercó más, con su agenda telefónica lista para documentar lo que aún quedaba por descubrir. Emilio volvió a levantar la cámara, con el dedo en el disparador. La familia Mendoza, unida en este momento de revelación, se preparó para afrontar un secreto que había estado acechando en las sombras desde hacía más tiempo que ninguno de ellos. Miguel agarró ambas manijas simultáneamente y abrió las puertas del armario. Lo que se reveló en el interior quedó paralizado en un silencio absoluto que duró varios minutos. Colgados en perfecta fila, como soldados fantasmas en formación, había más de 3 vestidos de diferentes épocas y estilos. Había trajes victorianos con corsés modificados, vestidos del siglo XIX con volantes y cuentas, vestidos del siglo XIX de líneas elegantes,
vestidos del siglo XIX con faldas largas y piezas más modernas que se remontaban al siglo XIX. Pero lo que transformó esta colección aparentemente elegante en una visión de terror fue que cada vestido estaba completamente empapado en sangre seca. La sangre penetró las telas tan profundamente que cambió no solo el color, sino también la textura misma de los materiales. Lo que antes era sedoso, algodonoso, de lana y envuelto en vibrantes colores, ahora era un mosaico uniforme de tonos marrón rojizos, con algunos matices que rozaban el negro en las zonas donde la sangre estaba más concentrada. El olor metálico que se había notado al abrir la habitación se había intensificado dramáticamente, mezclado con el aroma natural a cedro del armario y algo más profundo y perturbador. El inconfundible olor a muerte antigua, conservado durante décadas en ese espacio herméticamente cerrado. Sofía fue la primera en reaccionar físicamente, dirigiéndose al pequeño baño cercano que había encontrado durante su exploración inicial de la habitación. El sonido de sus arcos se mezclaba con el murmullo de las oraciones más intensas de Carmen, quien comenzó a retirarse hacia la puerta de la habitación sin apartar la vista del macabro contenido del armario. Emilio permaneció completamente inmóvil, con la cámara aún en alto, pero sin tomar ninguna foto, como si su mente adolescente fuera incapaz de procesar la realidad de lo que presenciaba. Sus ojos estaban fijos en un vestido de novia amarillento que estaba atascado en el centro del armario, cuyo velo ancho y manchado de sangre formaba patrones que parecían mapas de territorios que ningún geógrafo querría explorar jamás. Miguel, tras el impacto inicial, se adentró en el armario con una fascinación aterradora que superó su repulsión instintiva. Su mente de contable, entrenada para analizar detalles y buscar clientes en datos completos, empezó a funcionar automáticamente. Contó los vestidos, 13 y 4 en total. Observe que cada uno tenía una pequeña etiqueta amarilla de papel atada a la parte inferior con una lista descolorida. Y en cada etiqueta había información escrita con tinta que ha resistido el paso del tiempo mejor que los lienzos que marcaban. Al leer las etiquetas más cercanas, Miguel sintió que su comprensión de la realidad comenzaba a desmoronarse. María Elena Vázquez, 15 de septiembre de 1943, decía una. Dolores Ramírez, 23 de diciembre de 1951, otra versión. Ana Sofía Morales, 8 de marzo de 1962. Las fechas se extendían a lo largo de décadas, creando una cronología macabra que comenzaba en 1925 y terminaba en 1987. Cada etiqueta parecía representar a una mujer diferente y cada vestido pertenecía a alguien que tuvo una vida, sueños y familia antes de formar parte de esta macabra colección. Miguel comenzó a explicar que no estaba simplemente ante una prenda manchada, sino ante la evidencia física de lo que parecen haber sido múltiples asesinatos a lo largo de más de 6 décadas. Al fondo del armario, cuidadosamente examinado bajo un papel de seda que había adquirido un tono amarillento, pero que había protegido su contenido de la humedad y del tiempo, Miguel descubrió un diario grabado en cuero negro junto a una caja de hojalata que contenía fotografías en blanco y negro, cartas encuadernadas a rayas y otros objetos personales que parecían datar de principios del siglo XX. La primera fotografía que examinamos mostraba a una joven de una belleza impactante, con ojos grandes y expresivos característicos de las fotografías de la época, vestida con un elaborado vestido de novia blanco que contrastaba dramáticamente con el fondo oscuro del estudio fotográfico. Posaba junto a un hombre mayor, de aspecto distinguido, con un bigote cuidadosamente recortado y la postura típica de los caballeros victorianos. En el reverso de la fotografía, con una caligrafía elegante y femenina, alguien había escrito: Rosa María Santibáñez de Mendoza, boda,
12 de octubre de 1923. Miguel reconoció la llamada de inmediato. Rosa María era su abuela, la primera esposa de su bisabuelo Patricio Mendoza, una mujer cuya familia existe, de la que se habla tan recientemente que prácticamente se convirtió en un fantasma mucho antes de su muerte física. Cuando su nombre surgía en las conversaciones familiares, siempre era en el contexto de una tragedia temprana que marcó la vida de su bisabuelo Patricio, pero nunca se proporcionaban detalles específicos. Con manos temblorosas por razones que no querían examinar con detenimiento, Miguel abrió el diario. La primera entrada se cerró el 15 de octubre de 1923, apenas 3 días después de la fiesta que se mostraba en la fotografía. La letra era la misma que se identificaba en el reverso de la foto. Elegante, educada, llena de optimismo juvenil que contrastaba dolorosamente con lo que Miguel había encontrado en el armario. «Mi querido diario», comenzaba la primera entrada, «hoy comencé mi nueva vida como la esposa de Patricio Mendoza. Nuestra casa en Guanajuato es más magnífica de lo que jamás imaginé. Los techos son tan altos que parecen tocar las nubes, y los patios están llenos de flores que perfuman el aire con fragancias que cambian con las horas del día». Patricio marcó mi habitación, nuestra habitación, y me dijo que podía decorarla como quisiera. Me siento como una princesa de cuento de hadas, bendecida por Dios con un esposo que me ama y una vida llena de infinitas posibilidades. Las primeras entradas continúan con el mismo tono optimista, describiendo con detalle los primeros meses del matrimonio de Rosa María, que pintaban una imagen de una vida doméstica aparentemente idílica en Guanajuato en los años anteriores. Describió las comidas que preparaba con Patricio, los paseos por las calles empedradas de la ciudad, las misas dominicales en la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato y sus esperanzas de formar de inmediato una familia numerosa que llenara la enorme casa de risas infantiles. Pero gradualmente, a medida que Miguel seguía leyendo, el tono de las entradas empezó a cambiar de forma sutil pero inquietante. Para la fiebre de 1924, Rosa María había empezado a escribir sobre el creciente aislamiento que experimentaba en su nueva vida. Patricio, en sus palabras, era un hombre que valoraba la privacidad y la discreción por encima de todo, y empezó a desalentar las amistades que Rosa María había intentado forjar con otras mujeres de su clase social en Guanajuato. Dice Patricio que una dama decente no necesita amistades fuera de su familia inmediata, escribió Rosa María en una entrada cerrada en marzo de 1924. Guanajuatense mucho mejor que yo, pero debo confesar que a veces me siento como un pájaro en una jaula dorada, contemplando la vida a través de esas ventanas de empanadas sin poder participar realmente en ella. Para el verano de 1924, las anotaciones revelaron que el control de Patricio sobre la vida de Rosa María se había intensificado considerablemente. Comenzó a supervisar personalmente su correspondencia, leyendo todas las cartas que recibía y censurando las que enviaba a su familia en Michoacán. Sus salidas se limitaban a la misa dominical, siempre acompañada por Patricio, y ocasionales compras al mercado central, pero solo cuando él podía acompañarla personalmente. Intentó hablar con Patricio sobre mi deseo de visitar a mi familia en Morelia, escrito en agosto de 1924, pero insistió en que una esposa devota debe encontrar toda la compañía y satisfacción que necesita en su hogar conyugal. Constantemente me recordaba que ahora soy una Mendoza y que mi vida debería ser exclusivamente para él y para la familia que esperamos formar juntos. Cuando surgía la pregunta de cuándo podríamos empezar a tener hijos, cambiaba de tema o me decía que Dios decidiría el momento oportuno. Las entradas se volvieron cada vez más oscuras y preocupantes con el paso de los meses.
Rosa María comenzó a describir los constantes ataques de Patricio hacia ella, acusándola de coquetear con otros hombres durante sus breves salidas supervisadas. Él empezó a controlar obsesivamente cada aspecto de su vestidor, inspeccionando cada atuendo antes de permitir que alguien saliera de casa y prohibiéndole usar ciertos colores o estilos que consideraba demasiado provocativos o llamativos. Patricio ha decidido que el rojo es un color inapropiado para una esposa respetable, escribió en noviembre de 1924. También lo es el amarillo brillante y cualquier vestido escocés que se considere demasiado revelador, aunque mis vestidos son más conservadores que los que usan incluso las monjas. Ayer me hizo cambiar 3 veces antes de ir a misa, porque mi apariencia podría distraer a los hombres devotos de sus oraciones. A veces sentía que su esposa no era su muñeca, vestida y colocada a su antojo. Pero fue en 1925 cuando las anotaciones del diario revelaron un cambio verdaderamente inquietante en la dinámica del matrimonio de Rosa María. Empezó a escribir sobre las visitas que Patricio recibía regularmente en su casa. Jóvenes que llegaban año tras año y que al parecer se enamoraban por periodos de tiempo variables antes de desaparecer silenciosamente, tal como les habían legado. Al principio, Rosa María asumió que su esposo tenía aventuras extramatrimoniales, una conclusión que le dolía profundamente, pero decidió aceptarlo como una cruz que debía llevar en silencio, como tantas esposas católicas antes que ella. Pero poco a poco, al observar más de cerca a los clientes de estas visitas, se dio cuenta de que algo mucho más siniestro estaba sucediendo en su hogar. Las mujeres que vienen a ver a Patricio nunca parecen felices. Escrito en mayo de 1925. Llegan con maletas pequeñas, como si fueran a quedarse mucho tiempo, pero sus expresiones son de miedo, sin ninguna anticipación romántica, y cuando desaparecen, nunca cruzan la puerta principal. Es como si simplemente se desvanecieran en el aire. La entrada más escandalosa que Miguel había leído hasta entonces estaba fechada el 15 de julio de 1925. Esta noche no pude dormir por los ruidos que venían de mi sótano. Al principio pensé que eran ratas, como me explicó Patricio cuando le pregunté esta mañana. Pero las ratas no piden clemencia en español. Las ratas no corean el nombre de su madre con una voz que se fue debilitando poco a poco hasta quedar en silencio. Miguel interrumpió la conferencia por un momento. Carmen había regresado de la ducha con Sofía, ambas pálidas, pero decididas a escuchar lo que había descubierto. Emilio empezó a explorar otros rincones de la habitación, encontrando más cajas de documentos y fotografías que prometían revelar aún más secretos familiares. Pero Miguel fue quien continuó leyendo en voz alta las entradas más inquietantes del diario de Rosa María. La entrada más horrorosa, fechada el 15 de septiembre de 1925. Patricio me llevó hoy al sótano. Dije que era hora de que comprendieras la naturalidad de tu trabajo, la importancia de tu misión en esta tierra corrupta. El sótano. Dios mío, no tengo palabras para describir lo que vi allí. Había instrumentos que no podía nombrar, manchas en las paredes que no quiero identificar, y ese olor dulce y metálico que ahora me doy cuenta de que llevaba meses filtrándose por la casa. Patricio me explicó con una calma aterradora que cada mujer traicionada en nuestra casa era una pecadora que necesitaba purificarse para encontrar la salvación eterna. Le mostré el armario de la habitación del segundo piso, el armario que hasta hoy creía que contenía ropa de temporada. Le dije que cada vestido había pertenecido a una mujer que había intentado seducirlo,
que pretendía destruir nuestro sagrado matrimonio con sus artes tentadoras. «Miren lo que hay impuro a las mujeres», murmuré, mientras acariciaba la tela ensangrentada de un vestido azul que reconocí como el de un joven desaparecido el mes pasado. «Están manchadas con su propia vergüenza, con su propia corrupción. Yo personalmente las lavo después de su purificación, para proteger la evidencia de su pecado y su posterior redención». Carmen volvió a rezar, esta vez con una intensidad que rozaba el pánico. Sofía se sentó en el suelo, abrazada a sus ruedas, con una expresión de horror que había visto hacía varios años en cuestión de minutos. Emilio dejó de explorar y se unió al círculo familiar, todos unidos por la instintiva necesidad de protección mutua ante las revelaciones que seguían surgiendo del diario de Rosa María. Miguel continuó leyendo, con la voz cada vez más ronca. Patricio me explicó que su trabajo era sagrado, que había sido elegido por Dios para limpiar el mundo de mujeres que usaban su belleza para corromper a hombres buenos y devotos. Cada mujer que traía a casa, según él, había intentado seducirlo de alguna manera, con una mirada sugerente en la calle, con una mirada muy atractiva en el mercado, con gestos que él interpretaba como invitaciones al pecado. Te dije que yo era diferente, que era pura, que por eso me eligieron como tu esposa, pero ahora que conocía la verdad sobre tu misión divina, también tenía la responsabilidad de ayudarte, de ser tu cómplice en la obra de purificación que Dios te había encomendado. Te dije que las mujeres que te engañaron voluntariamente, atraídas por falsas promesas de trabajo o matrimonio, una vez que estás aquí, revelan su verdad natural y pecaminosa antes de proceder con tu purificación. Las siguientes entradas del diario documentan la transformación gradual de Rosa María, de víctima ingenua a cómplice atormentada. Patricio comenzó a atraer mujeres vulnerables a su hogar, utilizando su apariencia respetable y su condición de esposo para ganarse la confianza de las posibles víctimas. Rosa María describió en detalle las técnicas que desarrolló: anunciar trabajo doméstico en periódicos locales, contactar a familias rurales con hijos en edad laboral e incluso colaborar con agencias matrimoniales informales que conectaban a hombres mayores con mujeres jóvenes. «No puedo seguir escribiendo sobre los detalles», escribió Rosa María en una entrada cerrada en octubre de 1925. «Cada vez que intento plasmar en palabras lo que presenció, lo que ayudó a hacer posible, siento que mi alma está manchada de una manera que ninguna confesión podría limpiar, pero debo guardar este registro, porque si algo me sucede, alguien debe saber la verdad sobre lo que ocurrió en esta casa maldita». La última entrada del diario se cerró el 31 de octubre de 1925, Halloween, una fecha que ahora parece proféticamente apropiada. «No puedo seguir siendo cómplice de esta monstruosidad. Ha decidido escapar esta noche, durante las celebraciones del Día de Muertos, cuando toda la ciudad estará distraída con sus propios fantasmas y sus propias tradiciones funerarias. Ha escondido suficiente dinero para llevarlo a Morelia, donde mi familia me protegerá. Diga lo que diga Patricio de mí. Si algo me ocurrió antes de poder escapar, si Patricio descubrió mis aviones, que quien encuentre este diario diga toda la verdad sobre Patricio Mendoza y los crímenes que se cometieron en esta casa durante más de un año. Que Dios perdone mi alma por haber guardado silencio tanto tiempo, por haber sido cobarde cuando otras mujeres inocentes necesitaban mi coraje. Que tenga piedad de todas las almas que sufrieron aquí, y que un día se haga justicia por sus vidas truncadas». Carmen había estado leyendo al hombre de Miguel durante las últimas entradas, y cuando terminó de leer la última línea del diario, ambos se miraron con una mezcla de horror, comprensión y una profunda tristeza por la mujer que había vivido esta pesadilla y encontrado el coraje para documentarla, aunque aparentemente no había escapado de ella.
La historia familiar que conocimos a lo largo de su vida era completamente distinta a la realidad documentada en el diario de Rosa María. Patricio Mendoza siempre fue descrito en las conversaciones familiares como un respetado y devoto empresario que perdió trágicamente a su primera esposa en un accidente que nunca se explicó en detalle. La familia conservó su memoria como la de un honorable patriarca que construyó la fortuna familiar con trabajo duro e integridad moral. Nunca se mencionó a otras mujeres. Nunca se acostumbró al armario cerrado. Nunca se sugirió la posibilidad de que la casa central fuera escenario de múltiples crímenes a lo largo de décadas. La tía Remedios, quien durante muchos años de su vida estuvo inmersa en el conocimiento, guardó el secreto tan completamente que ni siquiera sus familiares más cercanos sospechaban la verdad. Sofía, que había sido permanentemente llamada durante a palestra do diario, encontró su voz. ¿Qué le pasó a Rosa María? ¿Manu Dado escapó esa noche? Miguel examinó el diario con más detenimiento, buscando pistas adicionales, pero no encontró más entradas después del 31 de octubre de 1925. Sin embargo, en la caja de fotografías y documentos, halló más pruebas que ayudaron a completar la historia. Tenía un certificado de desactivación fechado el 2 de noviembre de 1925, Día de Muertos, que indicaba que la causa de la muerte de Rosa María Santibáñez de Mendoza fue un accidente doméstico. El documento estaba firmado por un médico local y certificado por Patricio Mendoza, el cónyuge supérstite. También encontré una serie de telegramas que Patricio había enviado a la familia de Rosa María en Morelia, explicando que había fallecido repentinamente durante la noche debido a una fiebre misteriosa que progresó rápidamente. Los telegramas expresan el profundo dolor del devoto esposo y su gratitud por las oraciones de la familia durante este difícil momento. Pero lo más revelador fue una fotografía encontrada en el fondo de la caja, aparentemente tomada en secreto o guardada por error. Mostraba el interior de la habitación donde ahora se encontraba, pero décadas atrás. El armario estaba abierto, revelando vestidos manchados de sangre exactamente iguales a los que habían encontrado. Pero en el centro de la imagen estaba Rosa María, vestida con su traje de boda manchado de sangre, con una expresión de absoluto terror en el rostro. Detrás de ella, parcialmente visible, se veía la figura de un hombre que correspondía a Patricio Mendoza. En el reverso de esta inquietante fotografía, con una letra diferente a la de Rosa María, más angulosa y masculina, alguien había escrito: La última novia, 1925, la más hermosa de todas. Emilio, que examinaba otros objetos en su casa, encontró algo igualmente inquietante. En una pequeña libreta cerca de la ventana, descubrió lo que parecía ser un registro meticuloso escrito con la misma letra masculina que la fotografía. Era un catálogo detallado que documentaba a cada una de las víctimas de Patricio, incluyendo sus nombres, fechas de entrega a la casa, fechas de fallecimiento y descripciones detalladas de los métodos utilizados para su purificación. El registro confirmó que los crímenes comenzaron en 1925, poco después de su matrimonio con Rosa María, y continuaron hasta 1987, lo que sugiere que Patricio vivió una vida extraordinariamente larga dedicada a estos asesinatos en serie. Cada entrada del registro iba acompañada de una descripción fría y clínica que trataba a las víctimas como especímenes de estudio de mayor tamaño que los seres humanos. María Elena Vázquez, 19 años, nacida el 10 de septiembre de 1943. Respondiendo a una oferta de trabajo para servicio doméstico, decía una entrada típica: Origen, San Miguel de Allende. Purificación completada el 15 de septiembre tras 5 días de preparación espiritual. Vestimenta conservada.
algodón azul con encaje blanco, enterrada en el jardín trasero, sección noreste, bajo el rosal número 7. El registro del terreno documentó los asesinatos, pero también reveló el sistema que Patricio había desarrollado para deshacerse de los cadáveres. Al parecer, creó un cementerio privado en el jardín de su casa, enterrando a cada víctima en rosas específicas que cultivaba personalmente. Las entradas del registro incluían mapas detallados que mostraban la ubicación exacta de cada tumba. Carmen, que examinaba más fotos de la caja, encontró imágenes que documentaban diferentes fases de los crímenes de Patricio. Había fotografiado a las víctimas al llegar a casa, niños esperanzados, vestidos con sus mejores galas, listos para crear una nueva oportunidad en sus vidas. Luego, encontró imágenes cada vez más perturbadoras que mostraban las diferentes etapas del proceso que Patricio llamó purificación en su expediente. Las fotos más espeluznantes muestran el ático de la casa, un espacio que la familia Mendoza aún no había explorado por completo. Las imágenes revelaron una habitación convertida en una cámara de tortura diseñada a medida, con instrumentos medievales, cadenas pegadas a las vigas del techo y una mesa de piedra permanentemente manchada de sangre que, evidentemente, había sido utilizada durante décadas para fines inimaginables. «Tenemos que bajar al sótano», dijo Miguel con una voz que parecía venir de muy lejos. «Necesitamos ver con nuestros propios ojos lo lejos que hemos llegado en esta pesadilla». Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, algo extraordinario ocurrió en la habitación. La temperatura bajó drásticamente en cuestión de segundos, hasta el punto de que el desconocido de la familia se hizo visible en el aire, repentinamente gélido. Las ventanas, que momentos antes habían dejado que la luz dorada del atraso de Guanajuato iluminara la habitación, ahora estaban completamente negras, como si la noche hubiera descendido instantáneamente sobre la ciudad sepultada. En el silencio que siguió a ese sobrenatural cambio ambiental, la familia oyó algo que les hizo hervir la sangre en las venas. El suave pero inconfundible sonido de la tela rozando contra la tela, como si los vestidos en el armario hubieran empezado a moverse solos, movidos por una brisa que no existía en la habitación herméticamente cerrada. Miguel encendió la linterna de su celular con las manos, que estaban más separadas de lo que yo quería, y dirigió el haz de luz hacia el armario. Los vestidos estaban confeccionados con facilidad, con un movimiento hipnótico y rítmico que desafiaba toda explicación racional. Pero lo más inquietante era que el movimiento parecía tener un patrón, como si los vestidos estuvieran estudiando, respondiendo a una especie de música que solo ellos podían oír. Carmen se acercó instintivamente a sus hijos, formando un círculo familiar protector, y todos pudieron oír un susurro apenas audible que pareció resonar a través del suelo de las paredes acampanadas de la habitación. «Rosa María, Rosa María, Rosa María». Las voces eran múltiples, claramente femeninas, y cargadas de una tristeza que parecía acumulada durante décadas de silencio y olvido. Emilio, a pesar de su juventud y del terror que sentía, logró señalar al fondo de la habitación con una mano visiblemente temblorosa. Allí, cerca de la ventana que daba al jardín, una figura translúcida comenzó a materializarse lentamente, como si emergiera de las mismas sombras proyectadas por la luz de la linterna de Miguel. Era inconfundiblemente una mujer joven, vestida con el vestido de novia blanco que había visto en las fotos, pero ahora el vestido estaba manchado de sangre, igual que los que colgaban en el armario. Su rostro pálido estaba surcado por una larga cabellera negra que parecía flotar en el aire específico de la habitación, y sus ojos eran los más inquietantes de todos, reflejaban décadas de tormento, dolor y una tristeza tan profunda
que parecía tener un peso físico. Rosa María Santibáñez de Mendoza mira con una expresión que mezcla alivio, esperanza y una urgencia desesperada que trasciende la barrera entre la vida y la muerte. «Por fin», murmurou a intimidade con unha voz que soaba como horas secas arrastadas pelo vento helado do altiplano guanajuatense. «Por fin alguien sabe la verdad. Por fin alguien puede contarnos a historia». Además de Rosa María, otras figuras comenzaron a aparecer gradualmente, materializándose como esperando su señal para hacerse visibles. Eran mujeres de diferentes épocas y tiempos, cada una vestida con la ropa ahora guardada en el armario, unidas por el horror común que habían vivido en esa misma casa. Las diferencias en sus atuendos narran la historia de las décadas transcurridas. María Elena Vázquez, con su vestido de domingo de los años 40, un vestido permanentemente rojo. Dolores Ramírez, envuelta en un rebozo tradicional que antaño había sido azul brillante. Ana Sofía Morales, con su falda floreada de los años 60, transformada en un mapa carmesí del sufrimiento. «Patricio nos prometió amor», continuó Rosa María, rodeando lentamente a la familia aterrorizada, con movimientos que parecían más flotar que caminar. «Nos prometieron una nueva vida, oportunidades que jamás soñamos. Pero en esta casa solo encontramos dolor, tortura y muerte. Y yo era la peor de todas, porque sabía lo que hacía y no hice nada para detenerlo hasta que fue demasiado tarde». Miguel oyó su voz, aunque con una vacilación que le dificultaba articular las palabras. «¿Qué te pasó exactamente, Rosa María? ¿Cómo moriste realmente?» La aparición de Rosa María resonó con una tristeza infinita que llenó toda la habitación. «Esa noche de muertos no escapé como había planeado. Patricio leyó mi diario. Siempre fue más astuto de lo que creía. Descubrió mis planes de esconderme horas antes de que pudiera ejecutarlos. Esa noche me llevó a la tumba, como a todas las demás mujeres. Pero antes de matarme», continuó, «me obligó a ponerme de nuevo mi vestido de novia. Morirás como mi esposa», me dijo con esa terrible calma que había prometido temer más que sus gritos de rabia. «Serás purificada por tu propio arrepentimiento, limpia de tu traición, y serás su compañera para siempre, la esposa perfecta que siempre deseaste ser». Las demás apariciones se acercaron formando un círculo alrededor de la familia Mendoza, pero su presencia no era amenazante en absoluto. Al contrario, emanaba una sensación de protección, como si fueran madres o hermanas mayores que hubieran venido a cuidar de los vivos, que finalmente podían escuchar sus voces tras décadas de silencio. María Elena Vázquez, cuya voz tenía el acento rural característico de la gente de las montañas de Guanajuato, habló con una claridad que contrastaba con su manera translúcida. «Es nuestra atracción con diferentes promesas para cada uno, pero el jefe siempre fue el mismo. Me dijo que necesitaba una institución para unos niños huérfanos que fueron adoptados. Llegué de San Miguel de Allende con mi tiempo de estancia y mis sueños de ayudar a los pequeños que habían perdido a sus padres». Dolores Ramírez agregó: «Me prometí matrimonio después de enviudar. Tenía 3 hijos pequeños y estaba desesperada por encontrar un hombre que pudiera mantener a mi familia. Patricio se presentó como un viudo devoto que buscaba una esposa que lo ayudara a administrar su gran casa y su próspero negocio». Ana Sofía Morales, la Reina María, la más joven de todas las víctimas, habló con una voz que conservaba la inocencia de una joven tras las décadas transcurridas desde su muerte. «Me ofreció trabajo en su oficina cerca de la Alhóndiga de Granaditas. Dijo que necesitaba una secretaria joven e inteligente que pudiera ayudarle con su correspondencia comercial. Yo acababa de terminar mis estudios y estaba encantada con la oportunidad de trabajar para un hombre tan respetado en la comunidad. Pero el jefe siempre fue el mismo desde que nos trajeron aquí»,
continuó María Elena con una tristeza que se extendió por décadas. Nos traicionamos en la casa con diferentes pretextos, pero una vez que cruzamos el umbral, nos convertimos en prisioneras. Nos encerramos en diferentes habitaciones de la casa, alimentándonos apenas lo suficiente para sobrevivir, mientras planeábamos meticulosamente lo que él llamaba nuestra purificación espiritual. Dolores tomó las riendas de la narración. El ático era su templo del horror. Transformó este espacio en una cámara de tortura que los inquisidores medievales habrían envidiado. Tenía instrumentos indescriptibles desde que mi alma se tiñe de nuevo, cadenas colgando de las vigas del techo y una mesa de piedra, esa mesa donde todos terminamos nuestras vidas terrenales. Ana Sofía, con lágrimas espectrales que brillaban como diamantes a la luz de la linterna, añadió: Patricio nos dijo que estaba salvando nuestras almas, que nos estaba limpiando del pecado de vanidad y lujuria que habíamos usado para corromper a hombres buenos y devotos como él. Nos obligó a confesar pecados que nunca habíamos cometido, a pedir perdón por los intentos que solo existen en su mente enferma. Carmen, que había estado escuchando en absoluto silencio, finalmente encontró el coraje para hablar. ¿Pero por qué cayeron aquí? ¿Por qué no pasaron al descanso eterno después de su muerte? La respuesta del vino de Rosa María, que se había acercado lo suficiente para que la familia viera cada detalle de su rostro translúcido. Caeríamos porque sabíamos que algún día alguien abriría esa puerta, alguien encontraría el armario, alguien descubriría la verdad. No podíamos descansar sabiendo que nuestras muertes habían sido en vano, que nuestras familias nunca sabrían qué nos pasó realmente. Además, añadió María Elena, teníamos miedo de que siguiera matando. Mientras estuviéramos aquí, al menos podríamos intentar proteger a otras mujeres. Podríamos crear una presencia en la casa que le dificultaría atraer nuevas víctimas. Miguel, que procesaba toda esta información sobrenatural con la parte de su mente que aún funcionaba racionalmente, formuló la pregunta que se había estado gestando desde que comenzaron las apariciones. Pero Patricio murió hace décadas, ¿verdad? Según los registros familiares, murió en 1952. Las expresiones de todas las apariciones cambiaron simultáneamente, volviéndose más tensas, más alarmadas. Rosa María dibujó sombras en los rincones de la habitación antes de responder. Patricio nunca se fue realmente. Su cuerpo murió, sí, pero su espíritu permanece atrapado aquí, igual que nosotros. Pero su presencia es diferente, más oscura, más llena de ira y negación. No acepta que se hayan descubierto sus crímenes, no acepta que no puedan continuar con su obra sagrada. Al oír tu nombre, la atmósfera en la habitación cambió drásticamente. La temperatura, que ya había bajado considerablemente, descendió a niveles que hicieron que todos temblaran sin control. Las llamas de las velas, que habían aparecido mágicamente en varias superficies de la habitación, comenzaron a parpadear violentamente, proyectando sombras danzantes que parecían tomar formas amenazantes en las paredes de piedra. Una risa profunda y masculina, cargada de una malicia que parecía haberse gestado durante décadas, resonó desde las vigas del techo, seguida de una voz que destilaba la autoridad patriarcal corrompida por años de poder absoluto sobre víctimas indefensas. ¿Quién se atreve a profanar mi hogar? ¿Quién violó la santidad y el secreto de mi sagrada colección? Las apariciones femeninas se congregaron instintivamente alrededor de la familia Mendoza en una formación protectora, pero era evidente que sentían un profundo temor ante la presencia que se manifestaba. Rosa María extendió sus brazos translúcidos como para crear una barrera espiritual entre su familia descendiente y la malevolencia que comenzaba a gestarse al otro lado de su morada.
Patricio Mendoza apareció gradualmente, como una mancha oscura que absorbía la luz en lugar de reflejarla. Era un hombre alto y distinguido, tal como aparecía en las fotos familiares, con su impecable corte de pelo de fanático y su impecable trayectoria de 3 piezas. Pero su elegancia física estaba completamente corrompida por un aura de maldad tan intensa que parecía distorsionar el aire que rodeaba su figura espectral. Cuando sus ojos finalmente se solidificaron lo suficiente como para hacerse visibles, brillaron con una inteligencia cruel y una furia que se había ido acumulando durante décadas de confinamiento sobrenatural. No había señales del paso del tiempo que se habían marcado en las apariciones femeninas. Lucía exactamente igual que en el momento de su muerte física, como si su ego patológico hubiera sido lo suficientemente fuerte como para preservar su apariencia incluso en la muerte. «Mis queridas esposas», murmuró, dirigiéndose a las apariciones femeninas con una obscena familiaridad que las hizo retroceder instintivamente. ¿Cómo pude traicionar los votos sagrados que hicimos juntos? ¿Cómo se atreven a profanar los puros recuerdos de nuestra unión eterna al traicionar a desconocidos para que sean testigos de nuestros secretos matrimoniales más íntimos? «No éramos sus esposas», respondió María Elena con una valentía que incluso a ella misma le sorprendió. «Fuimos sus víctimas. Nos torturaron y asesinaron. No nos casamos en ningún sentido sagrado ni legal». Patricio rió con una alegría malvada que resonó por toda la habitación como si fuera una catedral dedicada al mal. «Muerte y matrimonio, querida María Elena. En mi casa, bajo mis reglas divinas, ambos conceptos significan exactamente lo mismo, una unión eterna, un compromiso que trasciende las limitaciones mundanas de la carne mortal. Eres mía para siempre, en esta vida y en cualquier otra que tengas». Miguel sintió una rabia que superó por completo su miedo, una indignación que surgió no solo de su propia personalidad, sino de generaciones de hombres mendocinos que vivieron sin saber la verdad sobre el monstruo que se propagaba por su linaje. Ignorante de las consecuencias sobrenaturales de enfrentarse a un espíritu maligno, gritó con una voz que resonó por toda la casa: «No te pertenecen, nunca te pertenecieron. Eres un asesino, un torturador, un cobarde que se aprovechó de mujeres vulnerables». La mirada de Patricio se fijó en Miguel con una intensidad que parecía tener peso físico, como si pudiera quemar la carne y llegar directo al alma. «Ah, el descendiente por fin ha encontrado la voz. Mi sangre corre por tus venas, muchacho. Deberías mostrarle más respeto a tu bisabuelo, sobre todo considerando que estás en mi casa, respirando mi aire, beneficiándote de la fortuna que labraste con mis propias manos». «No eres mi bisabuelo en ningún sentido», respondió Miguel, sorprendido por la firmeza de su voz y la claridad de su pensamiento, a pesar de la situación sobrenatural en la que se encontraba. «Mi bisabuelo fue el hermano que ayudó a encubrir tus crímenes, y aún así fue cobarde y moralmente reprobable, a menos que sintiera culpa y remordimiento por sus actos. Eres simplemente un fantasma del mal que se niega a aceptar que su reinado de terror terminó hace décadas». La figura espectral de Patricio se volvió más sólida y dócil con cada palabra desafiante. Se acercó lentamente a Miguel, y con cada paso, la temperatura de la habitación descendía varios grados. Las ventanas comenzaron a cubrir una excavación que formaba intrincados patrones, como si el mismísimo invierno hubiera entrado en la habitación siguiendo los pasos del espíritu maligno. «Veo que necesitas una lección práctica sobre respeto familiar y autoridad patriarcal», murmuró Patricio, extendiendo una mano translúcida hacia Miguel.
Permítenos demostrarte personalmente los métodos que desarrollé para enseñar obediencia a quienes desafiaron mi legítima autoridad en esta casa. Pero antes de que la mano espectral pudiera tocar a Miguel, Rosa María se interpuso entre ellos con un movimiento que, parecía, había canalizado décadas de ira contenida y arrepentimiento acumulado. Su figura, translúcida desde su primera aparición, se transformó de repente en una forma sólida y brillante, como si absorbiera el poder espiritual de todas las demás víctimas presentes en la habitación. ¡No!, gritó con una voz que resonó no solo en la habitación, sino en toda la casa, haciendo vibrar las vigas del techo y haciendo que el pulpo, con décadas de antigüedad, cayera como nieve desde las alturas. Tu poder sobre nosotros terminó el día de tu muerte, Patricio Mendoza. Ya no puedes hacerle daño a nadie. El enfrentamiento entre los dos espíritus creó una tensión palpable en el ambiente, poniendo los pelos de punta a la familia Mendoza por la electricidad estática. Las demás víctimas se unieron gradualmente a Rosa María, formando un círculo de luz espectral que contrastaba dramáticamente con la oscuridad que emanaba de Patricio como una infección sobrenatural. La batalla que se desató ante los ojos aterrorizados, pero fascinados de la familia, no fue física en el sentido tradicional, sino espiritual, una confrontación de voluntarios que llevaba más de 70 años esperando una resolución. Fue una lucha entre el mal, que no reconocía sus crímenes, y la justicia, desmoralizada pero jamás negada del todo. «Decidieron quedarse aquí conmigo», les dijo el gran Patricio a las mujeres, con la voz cada vez más desesperada a medida que la luz que emanaba se hacía más intensa. Decidieron quedarse en mi casa en lugar de ir más lejos. Eso las convierte en mis cómplices voluntarios de todo lo que ha sucedido aquí. Caeremos para proteger a otros, respondió Dolores, con una voz que parecía crecer con cada palabra. Caeremos para asegurar que algún día la verdad sobre tus crímenes llegue a los vivos. Caeremos para ser testigos de tu maldad cuando llegue el momento del juicio final. Ana Sofía, a pesar de su aparente juventud, habló con una autoridad que trascendía su edad física. Y ahora que la verdad ha sido revelada, ahora que hay testigos vivos de tus crímenes, ahora que nuestra historia puede ser contada al mundo, tú también puedes ser juzgado. Los muertos no están exentos de justicia, Patricio Mendoza. Tu juicio ha sido tan largo como el nuestro. La habitación comenzó a llenarse de una luz dorada que parecía provenir de todas partes y de ninguna en particular. Una luminosidad que no creaba sombras, como la disolución, revelando cada rincón de la habitación con una claridad que trascendía la visión física normal. Bajo esta luz sobrenatural, nuevas figuras comenzaron a aparecer, familiares de víctimas que habían muerto sin saber qué les había sucedido a sus seres queridos. Autoridades espirituales vestidas con túnicas de diferentes tradiciones religiosas y figuras que parecían representar algún tipo de sistema de justicia que operaba más allá de las limitaciones terrenales. Patricio retrocedió ante este nuevo encuentro. Su figura sombría perdió solidez y definición ante la presencia de estas autoridades sobrenaturales. «No, esto no puede estar pasando. Soy el amo y señor de esta casa. Yo dicto las reglas espirituales que rigen dentro de estos muros». «Todavía no», dijo una nueva voz, más autoritaria y resonante que todas las demás. Una figura majestuosa, ataviada con la toga judicial de un magistrado colonial, se materializó en el centro de la sala, con las vestimentas ceremoniales y la piel ampollada características de las cortes virreinales. Su presencia emanaba una autoridad que parecía provenir de siglos de precedentes legales y morales. «Patricio Mendoza», continuó la figura judicial con una voz que parecía provenir de las profundidades del tiempo,
ha sido llamado a rendir cuentas por sus crímenes ante un tribunal que no conoce límites temporales ni jurisdiccionales terrenales. Lo acusan de 34 asesinatos premeditados, tortura, secuestro y corrupción de la sagrada institución del matrimonio. Lo que siguió fue un jugo fantasmal que desafiaba toda lógica terrenal, pero seguía procedimientos legales que parecían familiares y apropiados en el contexto sobrenatural. Las víctimas testificaron una por una, relatando los detalles específicos de sus capturas, torturas y asesinatos con una claridad aterradora que hacía imposible dudar de la veracidad de sus testimonios. Los familiares espirituales hablaron del dolor de décadas de incertidumbre, la agonía de no saber qué había sido de sus hijas, esposas, hermanas y madres. Describieron las búsquedas infructuosas, las oraciones desesperadas, los años de esperanza gradualmente reemplazados por la dolorosa aceptación de que sus seres queridos probablemente habían muerto, pero sin saber nunca cómo ni por qué. Miguel, como único testigo vivo presente, fue llamado a declarar sobre el descubrimiento del gabinete y su macabro contenido, los documentos encontrados y la evidencia física documentada. Su testimonio fue crucial, porque estableció un vínculo entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos, validando las experiencias sobrenaturales con evidencia tangible, verificable en el mundo físico. Patricio buscó defender argumentos que revelaban la profundidad de su demencia espiritual. Argumentó que había estado purificando a mujeres pecadoras, que había sido instrumento de la justicia divina, que cada una de sus víctimas había sido culpable de tentar su belleza o comportamiento. Insistió en que sus acciones estaban moralmente justificadas, incluso santas, y que merecía ser honrado como santo y no castigado como criminal. Pero sus palabras sonaban extrañas, incluso en el contexto sobrenatural del jugo. La evidencia era impactante. No solo los objetos físicos y documentos que la familia había descubierto, sino también el testimonio directo y detallado de sus víctimas, quienes podían describir cada aspecto de sus crímenes con una precisión que no dejaba lugar a dudas ni malentendidos. El veredicto finalmente pronunciado por el tribunal espectral fue unánime y definitivo. Patricio Mendoza fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a un castigo que reflejaba la naturaleza específica de sus crímenes. Estaría separado para siempre de las almas que había atormentado, confinado a vagar solo en un limbo de su propia creación, incapaz de interactuar con otros espíritus ni ejercer influencia alguna sobre el mundo de los vivos. Además, se decretó que su memoria se preservaría no como la de un respetable patriarca, sino como lo que realmente fue, un asesino en serie cuya maldad finalmente fue expuesta y llevada ante la justicia. Se contaron las historias de sus víctimas, se registraron sus nombres y se honraron sus vidas de maneras que se les negaron en vida. Al pronunciarse la sentencia, Patricio lanzó un grito de furia y desesperación que sacudió toda la estructura de la casa colonial. Su figura se desintegró en fragmentos de sombra que fueron absorbidos por las paredes de piedra, como si la casa misma se hubiera convertido en su prisión eterna. El frío infernal que había dominado la habitación desapareció al instante, reemplazado por una calidez que no se debía solo a la temperatura física, sino también a una profunda sensación de alivio espiritual y liberación emocional. Las víctimas, una a una, comenzaron su despedida. Cada una se acercó a diferentes miembros de la familia Mendoza para agradecerles personalmente por hacer posible que la verdad finalmente saliera a la luz tras décadas de silencio.
Sus rostros se volvieron cada vez más brillantes y menos sólidos con cada palabra de agradecimiento, como si el acto de ser finalmente escuchados y reconfortados liberara los labios que habían mantenido atados en casa durante tanto tiempo. María Elena se acercó a Carmen y le susurró: «Gracias por criar hijos valientes que no tuvieron miedo de enfrentar la verdad, incluso cuando esa verdad era más terrible de lo que habían imaginado». Dolores puso una mano translúcida sobre el hombro de Sofía. «Tienes el corazón de un verdadero periodista. Usamos esa curiosidad y coraje para contar historias que necesitan ser contadas, para dar voz a quienes han sido silenciados». Ana Sofía le sonrió a Emilio con la calidad de una alcaldesa. «Tu ojo para captar la verdad a través de imágenes será importante. Documenta no solo el horror, sino también la esperanza de que la justicia pueda llegar después». Rosa María fue la última en despedirse. Se acercó directamente a Miguel y estrechó sus manos translúcidas entre las suyas. Un gesto que se sintió tremendamente sólido y cálido a pesar de su espectral naturalidad. «Gracias por ser valiente cuando yo fui cobarde durante tanto tiempo», murmuró con una voz que se fue apagando poco a poco. «Gracias por hacer lo que no puedes hacer, enfrentar la verdad y asegurarte de que se haga justicia. Cuida bien de tu hermosa familia y asegúrate de que nuestras historias se cuenten no como relatos de terror, sino como testimonios de mujeres reales que vivieron, amaron, soñaron y merecieron mucho más de lo que recibieron». «¿Qué hacemos con todo esto ahora?», preguntó Miguel, señalando el armario y su macabro contenido. «¿Cómo honramos debidamente su memoria?». «Contacten a las autoridades civiles», respondió Rosa María, con la voz apenas un susurro. «Busquen a los descendientes de cada víctima. Dennos a cada uno su nombre completo, una historia verdadera y un cuerpo completo. Pero sobre todo, transformen esta casa de un lugar de horror en un lugar de memoria, respeto y educación. Convierte nuestro sufrimiento en la certeza de que puedes proteger a otras mujeres», añadió María Elena con una claridad casi invisible. «Usa nuestra historia para aprender sobre las señales de peligro, sobre la importancia de escuchar cuando las mujeres necesitan ayuda, sobre la necesidad de preguntar a los hombres que parecen demasiado perfectos para ser verdad». Con estas últimas palabras, Rosa María y las demás víctimas desaparecieron en la luz dorada que inundaba la habitación, dejando tras de sí una profunda paz que la casa no había conocido en más de un siglo. La luz sobrenatural se fue apagando poco a poco, reemplazada por la iluminación natural del guanajuatense con retraso mental que se filtraba por las ventanas ahora transparentes. La puerta de la casa, que se había cerrado misteriosamente durante la manifestación sobrenatural, se abrió sola con un suave clic, invitando a la familia a salir al lugar donde parecía aguardar la vida normal. Pero todos sabían que sus vidas jamás volverían a la normalidad después de lo que habían vivido. En los días previos al encuentro sobrenatural, Miguel cumplió meticulosamente cada promesa que les hizo a Rosa María y a las demás víctimas. Primero, tuvo que contactar a las autoridades locales de Guanajuato, un proceso que inicialmente generó considerable escepticismo, pero que se vio obligado a tomar en serio a medida que el investigador examinaba la evidencia física que la familia había documentado cuidadosamente. El descubrimiento se difundió internacionalmente casi de inmediato. Un equipo completo de antropólogos forenses, historiadores, criminólogos y expertos en casos sin resolver llegó a Guanajuato desde universidades e instituciones de investigación de Latinoamérica y España. La excavación en el jardín de la casa reveló exactamente lo que las apariciones prometían.
los restos de 34 mujeres enterrados bajo rosales que la tía Remedios había cuidado meticulosamente durante décadas sin saber del todo qué estaba preservando. Cada conjunto de restos fue examinado mediante técnicas forenses modernas que confirmaron no solo la identidad de las víctimas, sino también los métodos específicos empleados para matarlas. La evidencia física coincidía perfectamente con los relatos sobrenaturales que la familia había escuchado, lo que validó científicamente experiencias que desafían toda explicación racional. La historia se convirtió en un fenómeno mediático que trascendió los límites del crimen real, típico para convertirse en un caso de estudio sobre la violencia de género histórica, la importancia de cuidar a las víctimas y las formas en que los secretos familiares pueden perpetuar ciclos traumáticos a lo largo de generaciones. El caso Mendoza, como se conoció internacionalmente, fue objeto de documentales, libros, artículos académicos y conferencias en universidades de todo el mundo. Miguel trabajó incansablemente con genealogistas profesionales e investigadores voluntarios para identificar a cada víctima, no solo por su nombre, sino también por su historia personal completa. Fue un proceso largo y emocionalmente desgarrador que requirió revisar registros parroquiales, archivos municipales, periódicos históricos y colaborar con familias de descendientes que llevaban generaciones buscando respuestas. El trabajo de identificación reveló historias individuales, conmovedoras e inspiradoras. María Elena Vázquez era una maestra rural que dejó a sus 3 hijos pequeños con su madre para buscar un trabajo mejor remunerado en la ciudad. Dolores Ramírez era una joven viuda que trabajaba como costurera para mantener a su extensa familia. Ana Sofía Morales fue la primera de su familia en aprender a leer y escribir y soñaba con abrir una escuela para niños en su pueblo natal. Cada historia personal que emergió de la investigación hizo a las víctimas más reales, más humanas, más merecedoras de justicia y memoria. Ya no eran simplemente nombres en etiquetas atadas a vestidos manchados de sangre. Eran mujeres completas con ambiciones, familias que amaban y futuros brutalmente truncados. La ceremonia, que abarcó todo el macizo, celebrada 6 meses después del descubrimiento inicial, fue una de las reuniones más emotivas de la historia reciente de Guanajuato. Cientos de descendientes de las víctimas viajaron desde todo México, y algunos incluso desde Estados Unidos, para asistir al funeral que sus antepasados nunca recibieron. La Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato albergó una misa especial presidida por el arzobispo de la región, quien pronunció una homilía sobre la importancia del perdón, la justicia y el recuerdo. Sin embargo, fue un servicio que transmitió las denominaciones religiosas específicas, incluyó elementos de la espiritualidad indígena, tradiciones protestantes y rituales de duelo centenarios que reconocieron la diversidad cultural y religiosa de las víctimas. Carmen participó activamente en la creación de un programa educativo que visitó escuelas preparatorias y secundarias en todo el estado de Guanajuato. El programa, llamado Voces del Pasado, Lecciones para el Futuro, enseñó a los jóvenes a reconocer las relaciones abusivas, la importancia de denunciarlas y maneras de apoyar a las víctimas de violencia de género. El programa fue particularmente efectivo, porque no solo discutió conceptos abstractos, sino que utilizó las historias específicas de las víctimas de Patricio Mendoza para ilustrar cómo la violencia de género afectó a mujeres reales en situaciones que los estudiantes podían entender y relacionar con sus propias vidas. Sofía, profundamente impactada por la experiencia, cambió su enfoque académico del periodismo general al periodismo de investigación, especializándose en casos sin resolver y justicia histórica. Durante sus estudios universitarios, desarrolló una metodología para investigar casos similares
de violencia sistemática contra las mujeres que habían permanecido ocultos durante décadas debido al abandono familiar, la indiferencia institucional o la falta de recursos investigativos. Emilio se especializa en fotografía forense y documentación histórica, desarrollando técnicas para preservar la evidencia visual de escenas de crímenes históricos. Sus imágenes de la casa vendida, el armario y el proceso de excavación se convierten en importantes documentos históricos que se han incluido en archivos nacionales e internacionales. La casa colonial nunca se convirtió en la residencia familiar que Miguel había soñado inicialmente. En cambio, la familia decidió convertirla en el centro de estudios sobre la violencia histórica de género Rosa María Santibáñez, una institución que combina las funciones de museo, centro de investigación y espacio educativo. El armario, cuidadosamente preservado y restaurado por expertos en conservación, se colocó en el centro de una exposición permanente que contaba la historia de cada víctima de forma individual y respetuosa. Cada vestido fue tratado con técnicas de conservación textil de vanguardia y acompañado de información biográfica completa, fotografías familiares cuando estaban disponibles y objetos personales encontrados en el compartimento secreto. La exposición no se diseñó para sensacionalizar el horror, sino para humanizar a las víctimas y educar a los visitantes sobre las causas históricas y contemporáneas de la violencia contra las mujeres. Incluye secciones sobre la evolución legal de los derechos de las mujeres en México, recursos para víctimas actuales de violencia doméstica e información sobre organizaciones que trabajan para prevenir delitos similares. El sótano de la casa, tras una ceremonia de purificación que incluyó elementos tanto católicos como indígenas, se transformó en un espacio de recuerdo y reflexión. Las paredes se pintaron de blanco y se decoraron con fotografías de todas las víctimas conquistadas en vida, cuando eran jóvenes, felices y llenas de esperanza en el futuro. Una placa conmemorativa enumeraba todos los nombres y fechas, pero enfatizaba sus vidas más que sus muertes. Los jardines de la casa fueron completamente rediseñados por paisajistas especializados en espacios conmemorativos. Cada zona donde se encontraron restos humanos fue marcada con un pequeño jardín individual con flores autóctonas de la región de origen de cada víctima. Las rosas originales fueron reemplazadas por plantas que florecían en diferentes estaciones, asegurando el color y la vida en los jardines durante todo el año. Un año después de la apertura del centro, la familia Mendoza organizó la primera vigilia anual del Día de los Muertos en honor a las víctimas. La tradición combina elementos clásicos de la celebración mexicana con aspectos específicos que honran a las mujeres asesinadas en sus hogares. Las familias descendientes de las víctimas crean altares personalizados con fotografías, comidas favoritas, objetos personales y flores que significan algo especial para cada mujer. La vigilia se convirtió rápidamente en una tradición anual que atrae a visitantes de toda Latinoamérica. No solo fue una conmemoración de las muertes, sino también una celebración de las vidas vividas, los sueños perseguidos y el legado de justicia que surgió de la tragedia. Miguel continuó viviendo en Guanajuato, pero se mudó a una casa más pequeña cerca del centro histórico. Él y su familia se convirtieron en los guardianes no oficiales del centro conmemorativo, asegurándose de que la historia se contara con precisión y respeto, y de que el propósito educativo del sitio nunca se viera comprometido por el sensacionalismo ni la explotación comercial. Carmen desarrolló una serie de historias para mujeres adultas que han sufrido violencia doméstica. Utiliza las historias de víctimas históricas para ayudar a las sobrevivientes contemporáneas a comprender que no están solas
que la violencia contra la mujer es un problema sistémico que ha existido durante generaciones y que tienen recursos y apoyo disponibles. Aquí hay algunas listas para ayudarlas a encontrar ayuda. Las experiencias positivas fueron particularmente efectivas porque Carmen desarrolló una metodología que permitió a las participantes conectar sus propias experiencias con los patrones históricos de control, manipulación y violencia que caracterizaron los crímenes de Patricio Mendoza. Muchas mujeres informaron que comprender la dimensión histórica de sus experiencias las ayudó a sentirse menos aisladas y más empoderadas para tomar decisiones sobre sus propias vidas. Sofía completó su carrera en la revista y fundó una organización sin fines de lucro especializada en la investigación de casos sin resolver de violencia de género en Latinoamérica. Su trabajo condujo al descubrimiento de varios casos similares al de Patricio Mendoza, hombres que utilizaron su autoridad y respeto social para victimizar a mujeres durante décadas sin ser detectados. Su metodología combina técnicas tradicionales de investigación periódica con tecnologías modernas, como el análisis de ADN, la investigación genealógica y bases de datos digitalizadas inaccesibles para investigadores de generaciones anteriores. Varios de sus casos han dado lugar a exhumaciones, identificación de víctimas y la reunificación de restos humanos con familias que llevaban décadas buscando respuestas. Emilio se convirtió en el documentalista oficial del Centro Conmemorativo, creando una serie de cortometrajes que narraban las historias individuales de las víctimas de una manera que las humanizaba plenamente. Sus videos se utilizan en programas educativos, en escuelas de toda Latinoamérica y se han traducido a varios idiomas para su difusión internacional. Su enfoque cinematográfico evitó deliberadamente el sensacionalismo típico de muchos documentales sobre la vida real. En lugar de centrarse en los aspectos más espantosos de los asesinatos, sus películas celebran las vidas vividas, los sueños perseguidos y las contribuciones que cada mujer hizo a su familia y comunidad antes de su prematura muerte. En las noches tranquilas, cuando el viento de la Sierra de Guanajuato susurra entre los callejones empedrados de la ciudad colonial, los visitantes del centro conmemorativo a veces relatan experiencias que desafían toda explicación racional, pero que los dejan con una profunda sensación de positividad. Algunos hablan del delicado aroma a rosas frescas que aparece sin explicación en los jardines durante todo el año. Otros mencionan la sensación de una presencia benévola que perciben las asistentes de los pasillos del centro, como si las mujeres que tanto sufrieron ahora actuaran como guías espirituales para los visitantes que han aprendido de su experiencia. Muchos visitantes relatan momentos de profunda conexión emocional en el espacio de memoria en el suelo, donde sienten que las víctimas no están solas, sino que participan activamente en el proceso educativo que sus muertes hicieron posible. Existe una sensación palpable de que las mujeres que murieron en casa encontraron la manera de transformar su sufrimiento en protección y educación para las generaciones futuras. Pero no tienes miedo en esta casa. El espíritu que una vez lo acogió ha encontrado la paz, y quienes ahora lo cuidan han encontrado un propósito. La verdad, finalmente revelada tras décadas de un silencio cuidadosamente guardado, ha transformado por completo un lugar que una vez fue sinónimo de horror en un santuario de memoria, justicia y esperanza para el futuro. El centro se ha convertido en un referente internacional para la conmemoración de las víctimas de violencia de género histórica. Delegaciones de otros países lo han visitado para estudiar la metodología empleada para investigar los crímenes, identificar a las víctimas y crear programas educativos que honran a los muertos y protegen a los vivos.
Cada año, en el aniversario del descubrimiento del casillero, Miguel y su familia organizan una velada especial en el jardín conmemorativo, donde antaño crecían las rosas manchadas de sangre. Ahora crecen flores de todos los colores, cuidadas por voluntarios que honran la memoria de las víctimas y reafirman su compromiso con la prevención de violencia similar. Las familias descendientes de las víctimas han creado una red de apoyo que trasciende las fronteras geográficas. Se comunican regularmente, comparten historias familiares que ayudan a comprender mejor quiénes eran sus antepasados antes de convertirse en víctimas y colaboran en proyectos educativos que garantizan que el recuerdo de sus seres queridos siga teniendo un propósito positivo. La historia del armario de Guanajuato trascendió como un relato de terror para convertirse en algo mucho más significativo. Un testimonio del poder transformador de la verdad para sanar legados que parecían demasiado profundos. Es un poderoso recordatorio de que ningún secreto, a menos que se introduzca en la oscuridad o en el mar ancestral, está destinado a permanecer enterrado para siempre. También es una lección sobre la importancia de escuchar a las víctimas, de crear sus historias, incluso cuando éstas desafían nuestra percepción cómoda de las personas que creemos conocer. Las mujeres que murieron en esa casa colonial se encontraron, gracias a la fuerza de una familia, luchando por afrontar verdades difíciles, algo que se les había negado durante décadas. Una voz, una audiencia y, finalmente, justicia. Y en esta época colonial, donde antaño reinó el terror más absoluto, florece ahora una esperanza que se extiende mucho más allá de las fronteras de Guanajuato. Los ecos del pasado siguen presentes, pero no susurran horror. Susurran redención, la fuerza inquebrantable del espíritu humano para transformar incluso la oscuridad más profunda en la luz que puede guiar a las generaciones futuras. La familia Mendoza aprendió que heredamos mucho más que la propiedad y la sangre de nuestros antepasados. También heredamos la responsabilidad moral de enfrentar los errores del pasado, honrar a quienes fueron silenciados y asegurar que las lecciones más dolorosas de la historia se transformen en protección para los vulnerables del presente. En el corazón de México, en las calles empedradas de una ciudad que ha visto siglos de historia humana en todas sus formas, 34 mujeres finalmente encontraron la voz que la muerte les había arrebatado. Y una familia encontró el coraje no solo para escuchar esas voces, sino para amplificarlas hasta que el mundo entero pudiera escuchar su mensaje de justicia, memoria y esperanza en un futuro mejor. El armario permanece abierto ahora. Sus puertas nunca volverán a cerrarse. Ya no guarda secretos oscuros, sino recuerdos preciosos y lecciones vitales para las generaciones venideras. Y en las noches tranquilas, cuando la luna llena ilumina la cantería rosa de las fachadas coloniales de Guanajuato, parece que toda la ciudad respira con más tranquilidad, sabiendo que al menos una injusticia histórica finalmente ha encontrado su solución, y que las voces que antes eran silenciadas por la violencia ahora hablan eternamente de esperanza, justicia y la inquebrantable dignidad del espíritu humano.